Bueno, pues también sobre este caso destacar dos cosas. Primero, pues reiterar nuestro pésame a los jesuitas y dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. No sé si podemos poner el mensaje. Y el otro asunto relacionado con este tema es de que aun cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los responsables. Y se va a hacer una investigación a fondo, porque es muy extraño y al mismo tiempo inaceptable. Mire, aquí está. Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal. Bueno, y decía yo que hay que investigar porque es inaceptable y además muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol. Con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de aprehensión. Sí, entonces hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos. ¿Con quiénes? Entonces, sí vamos a
ir al fondo, que se conozca toda la verdad, y es seguro que los propios sacerdotes, los propios jesuitas que vivían ahí, las madres, saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar. Además, son misioneros de gente que dedica su vida a ayudar a los más desposeídos, a los abandonados, a los débiles. Entonces va a ayudar mucho el que sepamos todo. Sí, por eso vamos a esperar a que se haga la investigación. Vamos despacio, ¿no? O sea, no caigamos en ninguna provocación. Adelante. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle si estos acontecimientos, estos sucesos lamentables no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente. No, al contrario. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Presidente, pero hay más violencia, más asesinatos sí, que los No anteriores. Presidente. se puede arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó. Imagínense ustedes si el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era protector de un grupo de la delincuencia. Es que lo que sucedió fue gravísimo. Lo que pasa que como era un gobierno de la oligarquía, un gobierno de la mafia del poder, que tenía el control y sigue teniendo de medios de comunicación, de intelectuales, pues todo lo resolvían de manera mediática, hasta que la gente se dio cuenta y por eso se llevó a cabo el cambio en el país, pero el daño fue muy grave, muy grave. Y hemos hablado que los errores en política son como crímenes. Dicen, es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba. Y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba
y todavía en el gobierno pasado le subieron más. ¿Por qué no pones la gráfica? Porque es muy representativa. Presidente, pero lo que la ponen… Esa es una cosa. Y lo otro es que falsificaban información. Pero está desde antes. De cómo fue subiendo estos homicidios. Claro que convencer, pues, a los involucrados o voceros de esta mafia no es fácil. Tratar de convencer a los periodistas que trabajaban en el régimen, que apoyaban a delincuentes. ¿Por qué no nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna? ¿Por qué no hace un reportaje sobre eso? En una actitud autocrítica. Y el mismo Calderón, que no habla, no dice nada. Bueno, él generalmente defiende que su estrategia de seguridad fue frontal, que Sí, hubo resultados. la estrategia era responder a la violencia con la violencia, pero ni siquiera parejo, sino con los que tenía acuerdos el gobierno o García Luna, pues podían actuar con impunidad. Los que no tenían acuerdo, pues eso sí, eran perseguidos y frontalmente atacados, al grado de que se les eliminaba. Era mátalos en caliente. Ahí vamos de nuevo a poner el nivel de asesinados en enfrentamientos cuando Calderón, porque se olvida. Este es el que tenemos. Sí, pero aquí está. Pues no es lo mismo agarrarlo aquí en el 15 que aquí entramos nosotros. Sí, como un 50% de aumento. Y aquí no hemos aumentado. No ha habido la disminución que quisiéramos, pero hay una contención y hemos logrado, aunque sea poco, bajar. Pero me gustaría que pongamos la gráfica de letalidad.
porque todo eso se olvida. Esto, miren, este es Calderón. Y a ver, les pregunto, en este tiempo, el asesinato de mujeres se clasificaba como feminicidio. ¿Qué no les parece esto extraño? ¿Qué no es esto una guerra? Empezando por el número de enfrentamientos. Por eso dice, yo los enfrentaba, claro, no a todos. En este año, en el 11, 1,076 enfrentamientos. Heridos y detenidos, 1,127. Fallecidos civiles, 1,412. Los remataban. Había la instrucción de aplicar toda la fuerza y les decían a los jefes militares que ellos hicieran su trabajo sin ninguna consideración. ¿Por qué? El gobierno se hacía cargo de los derechos humanos. Pues eso era lo que sucedía. Y ahora, con un nivel de cinismo cretinismo, dicen qué barbaridad. Por eso me pareció equilibrado el mensaje del Papa. Esta gente, estos conservadores, no hubiesen querido eso. Que el Papa dijera, la violencia lo que produce es más sufrimiento. Esa era la mentalidad, la doctrina, el pensamiento que guiaba la acción con Calderón. No, era barrer, limpiar y al mismo tiempo extorsionar. Y establecer relaciones de complicidad con la delincuencia. Okay, todo esto es lo que estamos enfrentando. Entonces quedaría descartado un replanteamiento de la estrategia. ¿Seguimos igual, presidente? Son dos cosas y vamos avanzando. Okay, pese a que primero, ¿sí?, atender las causas que nunca atendieron ellos. Presidente, pero nunca atendieron a los jóvenes, permíteme, okay, y vas a seguir hablando sin ningún problema. Nunca atendieron las causas, nunca atendieron a los jóvenes, porque desprecian a los pobres, desprecian al pueblo. Ese es el fondo del asunto. Son clasistas, son racistas. No vivíamos en una democracia, era una oligarquía. De acuerdo a Aristóteles, la
oligarquía es el gobierno de los ricos, para hablar en plata. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia era de fachada. Entonces, ahora estamos atendiendo las causas y claro que lleva tiempo. ¿Por qué? Con la profunda crisis y sobre todo con la pérdida de valores, se desintegraron familias, se afectó el tejido social, se quería hacer valer que lo importante era lo material, el dinero. Y ahora hay que insistir que solo siendo buenos podemos ser felices. Y por eso, qué barbaridad, les extraña, les sorprende y lo ven como una desproporción, un dislate. ¿Cómo? De que abrazos, no balazos. Y ahí coinciden plenamente este conservadurismo de nuestro país, este pensamiento conservador, con el pensamiento conservador del gobernador de Texas, pero no con el Papa, ni con otros. Presidente, hace unos días veíamos en redes sociales, circuló mucho un video de unos jóvenes fuertemente armados, jactándose de ya llegamos y no nos vamos al Volantín, Jalisco, municipio del Salto. Y hoy amanecemos con la noticia de un enfrentamiento donde, según datos preliminares, 8 personas habían caído en este acontecimiento. Que es lo mismo, es lo mismo. Es que tenemos que seguir insistiendo en que se puede ser feliz trabajando honradamente y con las oportunidades que ahora se tienen para los jóvenes que reciben becas, que pueden trabajar como aprendices, y en eso vamos a seguir. Y desde luego, lo otro que nos ayuda mucho es no permitir la corrupción y la impunidad. Entonces, cuando me dicen, cambia la estrategia, no, son en lo general dos cosas. Primero, atender las causas que originan la violencia, el fondo, porque estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No bastan las medidas coercitivas. Esa es una concepción conservadora, autoritaria. ¿Ustedes creen que en la época de Porfirio Díaz se llegó a pensar de que había que buscar el bienestar del pueblo? No, era despojar al pueblo de sus tierras, y si el pueblo resistía, el ejército y el exterminio. Pues eso es. Nosotros no pensamos así. Entonces, primero vámonos a las causas, que haya trabajo, que tengan oportunidad los jóvenes para el estudio, que se combata la pobreza,
Y lo segundo, que es importantísimo, muy importante, cero corrupción y cero impunidad. Cero corrupción y cero impunidad. ¿Qué era lo que prevalecía? Lo que imperaba, la corrupción, la impunidad. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia. Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada, porque solo si el pueblo, en un proceso electoral, decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí, pero nosotros no llegamos aquí para seguir con lo mismo, no es más de lo mismo, somos completamente diferentes a Salinas, a Zedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto. Pensamos distinto de que Junco, el dueño del Reforma y del Norte, y de otros. Y desde luego, no coincido con Aguilar Camín ni con Krause, ni con la mayoría de los editorialistas de los periódicos, conductores de radio, de televisión. Estoy en minoría, pero me siento muy orgulloso. Es un timbre de orgullo. Para concluir el tema, presidente, ¿no le viene la reflexión que algo podría estar fallando? Pues a los jóvenes No. les es más atractivo, porque están llenas las filas del crimen organizado de todas las bandas de jóvenes. Vemos los videos, son puros jóvenes, presidente. Sí, porque es un proceso que lleva tiempo, pero vamos bien y lo puedo probar hasta con números. Y desde luego que vamos bien porque yo tengo comunicación con la gente. Aquí pueden mantenerse en una burbuja todos nuestros adversarios. Imagínense la plática de Ciro con no con Chumel, o con lo de Mola, con Denise Dresser, o con Krauser, o con Aguilar Camín, ¿no? Se regodean. Sí, pero afortunadamente eso no es todo México.